que sea, de autoridades de elección popular en la Asamblea Nacional, Presidencia de la República o en las elecciones seccionales. Entonces el cambio se da porque tienen tanto terror enfrentarnos en las urnas que lo que están buscando es hacer mediante artilugios, mediante todo este tipo de cambios, poder dividir la votación del pueblo ecuatoriano. Ante todo esto, el mejor arma que tiene el pueblo ecuatoriano es el voto, porque va a ser contundente y aplastante la victoria que tenga la Revolución Ciudadana en los próximos comicios. No sabemos en este momento quiénes participarán, quiénes son los nombres, pero aparte de eso, la ciudadanía sigue dándole el cariño, sigue dándole ese recibimiento, el respaldo popular a una organización que saben que ha trabajado por el bienestar de ellos, que ya hemos superado el tema de una traición, ya hemos dado el paso adelante, pero que nosotros sí tenemos esa memoria fresca de que fue una traición no una organización política, sino el pueblo ecuatoriano. El pueblo ecuatoriano se está dando cuenta de aquello, se puede reflejar en el mal manejo económico que tiene el gobierno, en el mal manejo en el ámbito social, en el mal manejo en todo, ¿no? Yo digo, este es un régimen tan nefasto para el país que en este momento otra vez los ciudadanos ecuatorianos, usted los escucha hablar y muchos ya piensan hasta en una posible migración, porque dicen las cosas están tan complicadas en el país que ya no tenemos que hacer. Entonces el tema de los métodos de asignación de escaños es una herramienta más que está buscando en este caso la derecha para hacerse del poder de una manera, digo yo, que en cierto sentido puede tener cierto engaño hacia el pueblo ecuatoriano. Ya aquí lo que el pueblo ecuatoriano en este momento necesita es que las bases populares, el pueblo, la ciudadanía, superen a los liderazgos. Que nos diga el pueblo ecuatoriano qué necesitamos hacer, que accedamos a esas nuevas demandas ciudadanas, que ya no es lo que dispone el político tal o cual, sino lo que el pueblo necesita en este momento. Yo no creo con tantos temas de la coyuntura política, yo no creo que el pueblo ecuatoriano esté, por ejemplo, de acuerdo con el tema de la reforma del presupuesto general del Estado. No creo que estén de acuerdo en seguir financiando para equipamiento, para armamento a las fuerzas militares, a las fuerzas policiales y darle menos asignación a las universidades, a la educación inicial y básica, y mucho menos al CENESID. Entonces yo creo que tenemos que empezar por ese punto. ¿Qué el pueblo ecuatoriano qué quiere? ¿Queremos más armas para los militares, para los policías? ¿O queremos educación de calidad para nuestros niños y para nuestros jóvenes? Expliquemos un poquito más, unos cuantos minutos, la diferencia entre Hong y Webster. ¿Por qué entonces ustedes consideran esta posibilidad de que, si ya no se va a votar entre listas, sino por claro, listas completas? Es que en Webster tratan de fortalecer las organizaciones tradicionales, ¿ya? Entonces, una organización, imagínense una organización nueva, digamos, una organización local, que no tiene tanto recorrido político, que no tiene los recursos para hacer una publicidad lo suficientemente fuerte para que sea reconocido. Obviamente nadie va a votar por esa organización política, ¿verdad? Muy pocos van a votar. En este método de Webster siempre se va a polarizar y siempre se le va a dar a las organizaciones tradicionales, ¿ya? En este caso ya sabemos cuáles son las organizaciones tradicionales, porque si los postes votaran, ellos fuesen hasta presidentes de la República, pero lamentablemente los postes no votan. En el método de Hong se le daba ese espacio a las pequeñas organizaciones como parte de las minorías. Entonces se hacían los cálculos para que también dentro de la participación de este grupo minoritario también tenga su representación. Esa es la diferencia. Volvemos a la misma práctica de los años 90. Si no se dan cuenta, estamos retrocediendo al Ecuador de los 90. Entonces, quizás yo era muy pequeño para recordarme de todo lo que ocurría en ese momento, pero analizando la historia, viendo los videos que están colgados todavía en las redes sociales, revisando documentación, es el libreto armado. Mire, está el Fondo Monetario Internacional, están esos mismos personajes que gestionaron el feriado bancario, ahora desde otros espacios. Se hacen ver como los salvadores. Buscan, mediante la ley, justificar lo que ellos quieren hacer. Usted hablaba del hombre del maletín. Yo también en una intervención al pleno yo lo mencioné. Yo dije, antes circulaba el hombre del maletín, ¿no? Para comprar las conciencias de los diputados en ese tiempo y poder hacer leyes a su medida, para poder justificar mediante la ley
todo lo que querían hacer. Ahora le hacen de esta forma, pero ahora ya no es el hombre del maletín, quizás, no sé, desconozco. Quizás no es el hombre del maletín, sino son los puestitos y los carguitos. Pero yo no lo digo, lo dijo un legislador del Partido Social Cristiano. Él lo dijo en el pleno de la Asamblea Nacional. Los que ahora son cachiporreros de este presidente hay que ver dónde están los hermanos, dónde están los familiares de estos legisladores y por qué siempre su postura dentro de la Asamblea Nacional, que no están respondiendo con objetivos de sentido nacional, están respondiendo a sus intereses muy particulares. Asambleísta Liagan, entre otras de las reformas al Código de la Democracia consta en la aprobación de la implementación de un sistema para transparentar los aportes de campaña, un nuevo mecanismo para la aplicación de multas por infracciones electorales y además se cambia la forma de votación de listas abiertas por listas cerradas. ¿Esto de una u otra forma mejora en algo la transparencia del proceso electoral? Bueno, el tema de las listas abiertas y las listas cerradas yo creo que es restringir nuestro derecho a poder elegir, ¿ya? Pero si usted se daba cuenta, quienes vitoreaban ayer dentro del Pleno de la Asamblea Nacional son los que ni siquiera de aquí en adelante van a llegar a liderar en su barrio, ni siquiera presidentes de su propio barrio porque no los quieren. Esos eran los que vitoreaban, los que se llenaban la boca diciendo que la representatividad, y la ponente decía la representatividad de los migrantes. Vaya a ver pues si los migrantes la quieren. Y yo les digo con todo el cariño del mundo, vaya a ver pues si los migrantes lo quieren. Lo que sí quizás se puede rescatar es el tema de la transparencia de las cuentas. Pero si quieren que transparenten las cuentas, transparentemos de todo, pues, ¿no? Los primeritos que deberían ir ahí son Social Cristiano, Creo, Democracia Sí. Vamos a ver de dónde sacaron para esas campañas millonarias. Porque por más que siempre hacen leyes dirigidas a una organización política que es a la que representamos, a la Revolución Ciudadana, no pueden demostrar nada. Ya salió un informe del Consejo Nacional Electoral en el cual decía que no había ningún tipo de irregularidades dentro del financiamiento de la campaña, pero insisten en seguir buscándole la quinta pata al gato. Entonces yo diría, pues si van a averiguar de una organización política, porque ya no nos ponemos más creativos y averiguamos de todas las organizaciones políticas. Si queremos transparentar las cuentas, como yo he dicho, y mi principal línea de trabajo, de acción, es la lucha contra la corrupción. Si yo digo, si queremos transparentar las cuentas, transparentemos las cuentas de todos. Si queremos luchar contra la corrupción, luchemos contra todos, no solamente contra una persona. Porque aquí se producen muchos temas. Dicen que se suspende los aportes de las empresas privadas para decir que ya no puedes tener esa presión de que viene la empresa privada y luego te exige obras, te exige contratos. Te exige obras, te exige contratos. Y entonces, ¿quién van? Los militantes, las personas naturales, los adherentes, los simpatizantes que a través del Código de la Democracia legalmente pueden hacer un aporte, una contribución. Es lo mismo, cambia la figura nada más, ¿ya? Pero sabemos que si ellos se van en contra de esas prácticas, quizás ya tienen algún tipo de plan B, un contingente para que estas mismas personas igual sigan aportando a las campañas, sino que después van a tener la excusa de rasgarse vestiduras y decir, pero bueno, ahora ya no nos financian las campañas, y antes sí eran los corruptos que lo financiaban las campañas. Es parte de una estrategia, de un libreto, no solamente aquí en el Ecuador, sino es un libreto regional, donde siempre tratan de hacer ver al ciudadano que lo anterior era malo y que lo que ellos están haciendo en este momento es bueno. Si fuese malo lo anterior, la gente todavía no siguiera creyendo en el proceso de la revolución ciudadana. La gente sentiría ese rechazo. En este momento lo que sí le puedo decir que hay rechazo es contra la clase política. Eso no se lo voy a negar. Tenemos una Asamblea Nacional que tiene menos del 10%, 5% de aceptación del pueblo ecuatoriano. Un presidente que tiene apenas el 8% de aceptación del pueblo ecuatoriano. Pero esto se ha generado por la pugna y por el odio generado desde el mismo presidente de la República. Él es el que ha hecho cogerle odio al mundo. Hizo coger odio a los hermanos de los pueblos y nacionalidades indígenas. Hizo coger odio a la clase política. Hace coger odio a todo el mundo. Porque si ellos fallan, lo primero que hacen es echarle la culpa o al anterior gobierno, o a la clase política, o a la Asamblea Nacional de que no dan paso a lo que ellos quieren proponer. Cuando sabemos que lo que proponen en este momento desde el Ejecutivo es nefasto para los intereses del pueblo ecuatoriano. Ahora, esto de que se incremente al 230% el tope de financiamiento para las campañas presidenciales, de alguna manera no sincera algo que antes pasaba, es decir,
había un límite, pero la gente metía billete ahí, cualquier cantidad. Claro, por eso le decía, dentro de los rescatables, el transparentar las cuentas. Sí, no podemos cerrarnos también a decir todo es malo. Si hay propuestas buenas, yo lo que digo es que no vitoreen antes de participar en una contienda electoral, que es lo que estaban haciendo ayer. Entonces nosotros muy cautos, muy respetuosos, avalamos con nuestros votos ciertas posturas, en otras votamos abstención, pero más allá de eso estamos pensando en el bienestar del pueblo ecuatoriano. Y el bienestar del pueblo ecuatoriano no está porque trascienda tal o cual organización política. El bienestar del pueblo ecuatoriano está de que ciudadanos ecuatorianos muy orgullosos empecemos a realizar nuestro trabajo en beneficio de las grandes mayorías. En otro tema, asambleísta Aliaga, hoy se va a realizar la votación del informe para el segundo debate del proyecto de simplicidad y progresividad tributaria. Se espera que este segundo debate sea más tardar el 9 de diciembre. ¿Aún continúan los desacuerdos en los nuevos críticos? ¿Cuál va a ser la posición que finalmente va a adoptar Revolución Ciudadana? Bueno, nosotros como Revolución Ciudadana, y no me hagan pelear porque después van a decir que hablo en nombre de la bancada, a título personal, no soy coordinador de la bancada, pero a título personal lo hemos manifestado varios compañeros de la bancada, nunca vamos a apoyar proyectos de ley que vayan destinados a favorecer a cierto sector de la sociedad, dejando a un lado a las personas que más necesitan. Si nosotros estamos hablando de que se quiere fomentar el emprendimiento, que se quiere fomentar el trabajo, que no nos tienen que hacer el miedo o el cuco de que todo el tributo es malo. No, hay que focalizar bien el tema de los tributos, focalizarlo nada más. Ya, los que más tienen son los que más pagan. Dentro de una de las propuestas que hemos hecho como Revolución Ciudadana es que se ponga como base a las personas que ganan más de 10 millones de dólares que paguen al menos el 4% del impuesto a la renta, como base, ¿no? A asumir esos valores más. Nosotros ayer enviamos una carta en el cual se recogieron las propuestas de un taller que nosotros realizamos como Revolución Ciudadana y creo que lo más importante es eso. Además, fortalecer el sistema de la banca pública y privada. Y no decirle fortalecer es darle más facilidades, no darle los beneficios a ellos, porque ahora va a resultar que por el tema de los emprendimientos y que se le va a reducir hasta 3 puntos de los impuestos a los bancos, ahora resulta que ahora solo van a dar créditos de emprendimiento, ¿no? Nos van a hacer ese engaño. No, si ustedes quieren realmente, o si el gobierno quisiera realmente fomentar el desarrollo del emprendimiento en el país, lo que debería hacer la banca pública y privada es reestructurar las deudas, pero no solamente las nuevas deudas, sino las renovaciones de las deudas, darles más tiempo, bajarles las tasas de interés. Eso es lo que se debería hacer, pero eso no lo están haciendo. Entonces a mí realmente me llena de decepción, porque mire, ya no se espera nada del régimen, pero cada vez y cuando nos siguen sorprendiendo. Ya no se espera nada de esta gente, pero nos siguen sorprendiendo. No están dentro de estas leyes que han propuesto, dentro de la propuesta del presupuesto general del Estado, no están pensando en los ciudadanos, en lo que están necesitando en este momento. El medidor principal que usted tiene son en los mercados. Por favor, vayamos a los mercados, hablemos con la casera, la que nos vende las frutas, las verduras, y pregúntele, ¿es circulante? ¿No es circulante? Y le va a decir, no, ya la gente no viene a comprar, se me queda ahí el producto, muchas veces no alcanzo a venderlo todo. ¿Y usted a qué cree que se debe eso? Bueno, que la gente anda sin trabajo, la gente ya no tiene platita, ya la gente no come 3 veces al día, sino muchas veces 2, si es que puede. Hay unos que salen sin desayunar, y esa es la realidad que estamos viviendo. Entonces el régimen debería tomar también en cuenta al ciudadano común, al ciudadano a pie, y no solamente al grupo de la élite económica, a la banca, que es a lo que les está preguntando, ¿qué les proponemos? ¿Qué hacemos? ¿Estás de acuerdo con esto? Porque son con los quienes está gobernando. Ellos están cogobernando con la banca y con los empresarios. Paradójicamente, esta gente con la cual actualmente cogobierna Lenín Moreno, eran los que al principio se acuerdan que le decían fraude, usted no ganó en las urnas, y ahora son parte de su gobierno. Una última reflexión, el gobierno no tiene nada que perder, señores, y ahí está el peligro, no tiene nada que perder, y entonces lanza cualquier cosa y lamentablemente tiene también un apoyo político parlamentario. Mire, apoyo político realmente no tiene. Pero parlamentario, dice, que le permite aprobar la ley que está aprobando. Sí, pero en ciertas cosas. Si tuviesen la fuerza política, yo dije, después de la paralización nacional, y recojo las palabras de un periodista, bueno,
pseudo periodista, pero me pareció interesante el pensamiento. Dice, Lenín Moreno se quedó con la banda, pero no con el poder. Ajá. Así lo dijo un periodista. Sí, lo leí. Ya. Se quedó con la banda, pero no con el poder. ¿Por qué? Recordemos que se mandó primero, la primera ley se la mandó a archivar, la económica urgente, cuando era su afán mandarla por el Ministerio de la Ley, ¿verdad? Lo pasamos con la justa, con 70 votos, 71 votos, con la justa. Pasamos. Entonces, si tuviera la fuerza política que usted me comenta, Guachito, la fuerza parlamentaria, hubiesen aprobado lo que ellos querían, pero no lo hicieron. Porque entre momentos, como que les da esos lapsus de lucidez a los legisladores y votan por lo que realmente necesita el pueblo ecuatoriano. Fuerza política no tiene. Ayer aprobaron porque llegaron a un consenso. ¿Qué habrán dado a favor, qué habrán dado a cambio? No lo sabemos. Lo que sí entendemos y se puede medir con las votaciones es que las principales fuerzas políticas votamos en contra del tema del método de designación de escaños, ¿ya? Entonces desde ahí parte. Esas pequeñas minorías que en este momento hacen una gran coalición, la supuesta coalición por la gobernabilidad, lo que están haciendo es proteger los intereses del régimen de turno y no están pensando a futuro, porque como le dije, muchos de estos personajes ni siquiera van a llegar a ser líderes o presidentes de su barrio. ¿Ya? Ni siquiera a eso van a llegar. Asambleísta, le hago en otro tema. ¿Qué pasó con esta investigación que usted le encabezó de INA Investment y los INA Papers? Salió a la luz y al parecer quedó allí. Es que solamente cuando se denuncia al presidente de la República no hay investigación. Usted denuncia a Juanito Pihuave y Juanito Pihuave ya está con grillete, allanada su casa, su oficina, todo. Acá, como se denunció el presidente de la República, no quieren hacer absolutamente nada. Es solicitado desde la semana anterior. Iba a averiguar, iba a hacer algunas gestiones. Por supuesto. Desde la semana anterior solicité reunión con la fiscal general del Estado. Yo viajé a Panamá hace 3 semanas aproximadamente. Tengo la información de la Fiscalía Anticorrupción panameña. Es que lo bueno es que yo soy muy acucioso y muy prolijo en mi trabajo, me gusta. Pero por supuesto, ya esa información, usted sabe que es de carácter reservado porque estamos en la etapa de indagación previa. No vaya a ser que después la fiscal diga que por mi culpa se cayó el caso. Bueno, en algunos casos funciona eso, en otros vemos que filtran documentos. Ah, no, por supuesto, pues. Mira, imagínense, bueno, le cierro rapidito con el tema de INA Paper, ¿no? Asimismo estamos en contacto con nuestros abogados en Suiza, en España, en Panamá yo pude visitar, acá no me paran bola. Le solicité desde la semana anterior una reunión a la fiscal general del Estado. Entiendo que va a estar muy ocupada, que no me puede atender, pero yo realmente quiero saber cómo va el caso, porque en otros casos similares al menos, ya hay personas detenidas, allanamientos, hay de todo, ¿ya? Personas con grilletes, y aquí no hay absolutamente nada. ¿Qué será? Porque involucra a la familia del presidente de la República. Y se me viene a la mente otro nuevo caso de corrupción, que es el que fue denunciado el señor Carlos Tuárez, expresidente del Consejo de Participación Ciudadana. Dentro de la declaración, el denunciante, que por cierto, el denunciante tiene un prontuario criminal bien amplio, ¿no? Tiene lavado de activos, asociación ilícita, tráfico de estupefacientes, eso lo dice el sistema judicial. Esta persona que denuncia dentro de su declaración, a todos los que menciona están detenidos. ¿Y sabe qué? Misteriosamente, dentro de esa denuncia menciona a la madrina, ¿ya? La madrina es un familiar de un alto funcionario de gobierno, ¿no? Y a ella no la toman en cuenta, a ella no la han llamado a rendir versión, a ella no se la llevaron detenida para investigaciones, y es más, han puesto una denuncia porque el señor Carlos Tuárez se ha tomado el nombre de esta persona, ¿ya? Entonces desde ahí se ve cómo funciona la justicia. Solamente cogen lo que les interesa. Si se supone que es asociación ilícita, ¿dónde está el funcionario de gobierno, el duro o la madrina que les ayudaba a gestionar los cargos públicos? Ese no está. Es la asociación ilícita solamente entre los que decían que iban a hacer. ¿Y dónde está el nexo supuestamente para configurar el delito de la asociación ilícita? ¿Dónde está el nexo dentro del gobierno? Entonces yo creo que son temas muy interesantes de tratar, de ver, pero que realmente a los ecuatorianos nos causa estupor, nos da terror saber que vivimos en un régimen de persecución política, de judicialización de la política, y que todos están a conveniencia. Le pongo otro ejemplo. La señora actual secretaria anticorrupción encargada, Dora Ordeñana, creo que es. Doris. Ah, Dora Ordóñez.
Ordóñez, la señora, cuando era candidata a concejal de Cuenca, ella denunció a Lenín Moreno públicamente en una rueda de prensa por el caso de la Fundación Eventa, un caso que yo también denuncié públicamente, la Fundación Eventa, que la manejan los familiares de Lenín Moreno, que hacían contrataciones con las entidades del Estado y con los gobiernos autónomos descentralizados, por miles de dólares, por pequeñas capacitaciones, y dijo que ahí estaba la verdadera corrupción, y que Lenín Moreno era un deslegitimado, que ahora es la secretaria anticorrupción. Esperemos que siga con esta denuncia, con esta investigación, porque ella lo hizo. Yo tengo los videos donde ella sale dando sus declaraciones. No vaya a ser que, como dio en sus declaraciones, antes a Rafael Correa supuestamente lo perseguían por, eran 7.000 millones de dólares, luego le bajaron a 6.000 millones de dólares, luego le bajaron a 2.000 millones de dólares, hasta lo último que ella dijo son 2.000 millones de dólares que han identificado de corrupción. Ese es el cuento, lo tienen al pueblo ecuatoriano con el cuento del gallo pelón. Los corruptos son ellos y hasta ahora demuestran alguna prueba. Yo creo que el pueblo ecuatoriano tiene que reflexionar muchísimo, y sobre todo los jóvenes. Ha llegado un momento en la historia del país, no solamente en la historia política, en la historia del país, en que los jóvenes tienen que apoderarse de este momento. Tenemos que defender los derechos de las grandes mayorías y no los privilegios de unos cuantos. Tenemos que poner toda nuestra capacidad, nuestras actitudes y nuestra convicción al servicio del pueblo ecuatoriano, desde cualquier espacio, no solamente desde la parte política, en la ayuda social, en la parte profesional, para sacar el Ecuador adelante, pero es fundamental que los jóvenes se empoderen de este momento político. Muchas gracias.